Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, este canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea del mundo del cine, películas, del mundo de la televisión, series de televisión, etcétera, y también podemos encontrarlo en novelas, libros y en cómics, además de en videojuegos. Y con ello lo que hacemos es una biografía ficticia basándonos en todos los hechos que nosotros encontramos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía de Naki Thompson. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Enoch Malachias Naki Thompson es un personaje de ficción y el protagonista de la serie de la HBO Boardwalk Empire. Está interpretado por Steve Buscemi y Naki se basa libremente en el expolítico de Atlantic City, Enoch Louis Naki Johnson. Naki se emplea como tesorero en el condado de Atlantic, pero de hecho controla la región como un jefe político. Es corrupto y poderoso y lleva una doble vida como gángster. Además se esfuerza continuamente para satisfacer sus intereses en ambos frentes. Es encantador e inteligente y es adorado por la gente de Atlantic City, en especial por sus habitantes pobres e inmigrantes, ya que hace numerosas obras de caridad. Sin embargo, ya en privado tiene un estricto control sobre la política y el vicio de la ciudad. A lo largo de la serie será presentado como un maquiavélico político que hace que sus secuaces hagan el trabajo sucio, mientras que él muestra su lado más humano a sus amigos y familiares. Bien, Naki nace en 1870 y crece en Atlantic City, Nueva Jersey. Es el hijo mayor de un pobre católico irlandés dentro de una gran familia. Su padre era un alcohólico que en un momento marcará la mano de Naki con un atizador de la chimenea. Él tenía una hermana llamada Susan que murió de tuberculosis. Ya de niño, Naki comenzó a trabajar para el jefe político de Atlantic City, el comodoro Louis Kessner, que se convertiría en su mentor en la política. Durante un tiempo, Naki asistió a una escuela en Nueva Jersey y planeó sobre convertirse en maestro. Sin embargo, ya incluso alcanzada la universidad, la dejó y volvió a Atlantic City, trabajando su camino hasta la escalera para convertirse en diputado. Naki se convirtió en diputado, como les he dicho, después de que le tendieran una trampa al Comodoro y más tarde obtendría otros títulos dentro de la política. 15 años antes de la línea de tiempo de la serie, se sabe que Naki perdió a su pequeño hijo, Enoch Jr., por neumonía, una tragedia que le llevó a su esposa Mabel a suicidarse. Naki ayudó a criar a Jimmy Darmoni, el hijo del Comodoro, y movió los hilos para meterlo en la Universidad de Princeton. Bien, él se decepciona cuando en este caso Jimmy se va a la Primera Guerra Mundial y abandona los estudios. Bien, digamos que la historia de Naki a partir de aquí se basa en lo visto en la serie, y el primer día, digamos que empieza su historia justo el día antes de la prohibición de la ley seca. Naki, a pesar de apoyar públicamente la prohibición del alcohol, conspira con otros políticos locales para beneficiarse de una red de contrabando menor que les deje bastantes beneficios. Es asistido por su hermano menor, Eli Thompson, que es el sheriff del condado, y Naki hace un trato con la mafia, con Arnold Rasten, Lucky Luciano y Johnny Torrio, para hacerle comprar el licor a ellos y así sacar beneficio. Sin embargo, Jimmy también conspira con
con otra serie de proveedores para que este negocio sea más beneficioso. Bien, a partir de aquí hay un envío de Naki a Rothstein después de que hubiera un enfrentamiento en un casino y intenten atracar el propio casino para llevarse todo el cargamento y el dinero. El atraco termina en el derramamiento de sangre con Jimmy. Se ve como Jimmy y en este caso el personaje interpretado por o el personaje de Al Capone, se ve como matan a los hombres de Rothstein que intentaban, digamos, engañarles. Naki recibe a Jimmy y le intenta sacar fuera de problemas, pero en privado le reprocha y le dice que tiene que tener más cuidado porque este puede ser su futuro. Y en este momento lo expulsa para mantener, digamos, un poco las apariencias, aunque luego le hará volver de Chicago donde lo había enviado. Naki es investigado por un agente que se llama Nelson Van Alden, un agente del FBI que sospecha que él está detrás de todo el tema del alcohol, etcétera. Bien, digamos que al final de esta temporada Naki y Rothstein llegan a una tregua y Naki usará sus conexiones políticas para ayudar a Rothstein para esquivar una acusación federal y así poder seguir ellos con todos sus negocios. Unos meses más tarde, Naki es arrestado por fraude electoral. La verdad es que se mete en todas, la verdad. Y estaría detrás de la elección del alcalde Edward Bader. Entonces se le imputa cargos de corrupción y asesinatos. Aquí Naki empieza a sospechar que el Comodoro, Jimmy y Ellie están conspirando contra él. Una sospecha confirmada cuando sus compinches pasan a investigar a Jimmy y además tendrían diversas pruebas contra él. En ninguno de estos casos él irá a la cárcel y logra librarse como siempre. Tras la muerte de su padre, Naki dimite como tesorero y le dice a Jimmy y al Comodoro que ellos han ganado y que se queden con todo el negocio. Es una estratagema, ya que poco después se pone en marcha un plan para impulsar con otros socios de negocios otra serie de negocios muy turbios. Bien, a estas alturas la Oficina Fiscal de los Estados Unidos ha encontrado evidencia irrefutable de los crímenes de Naki. Entonces le irán investigando durante diferentes épocas sin conseguir nada. Más tarde Jimmy se reúne otra vez con Naki para disculparse por su traición y le ofrece ayuda. A partir de aquí intentarán encontrar a la principal testigo de la acusación que pondría a Naki entre rejas. Y además realmente después de encontrarla pues la matan y ya no habría caso. Bien, entonces después se ve como a partir de 1923 las cosas se han calmado un poco. Naki sigue con sus negocios corruptos, pero tiene un problema con un gángster de Nueva York que trabaja para Joe Maseria. Naki paga $40,000 al mes para protegerle de cualquier investigación criminal y se compromete a simplificar su funcionamiento y la venta exclusivamente a Rothstein en todo el tema de alcohol, etcétera. Pero a partir de aquí tendrá problemas por diferentes traiciones, etcétera. Bien, después de otra serie de peripecias, pues como siempre Naki conseguirá sacar la cabeza y seguirá siendo de cara a sus conciudadanos un hombre íntegro. Más adelante Naki otra vez hace la paz con los gángsters y es un socio silencioso en un club que tienen Maseria y Rothstein.
También intentará abrir otra serie de destilerías en Tampa y de esa manera poder seguir con este nuevo o este viejo negocio para seguir sacando beneficios, moviendo dinero negro. Bien, después de una serie de peripecias, en 1931 Naki ya quiere intentar entrar en el negocio del licor legal en anticipación del final de la prohibición, después de que viajara a Cuba como parte de sus proyectos y para protegerse un poco de todos los que le intentan a asesinar. Aquí sospecha que Lucky Luciano y Lansky están detrás de él, ya que él ha iniciado una colaboración con una empresa que se llama Mayflower Grand Int, con la que pretende introducirse en el negocio del licor legal. Bien, después de otra serie de peripecias, Naki vende las acciones de Mayflower y hace un beneficio enorme, ya que todo el mundo quiere ahora invertir en el negocio legal del alcohol. A partir de aquí, pues tendrá una vida un poco más relajada, pero se dará cuenta de que tiene todavía a los IRS. Los IRS son los agentes fiscales estadounidenses, y en 1941 será encarcelado por evasión de impuestos o evasión fiscal, muy parecido a lo que le pasó a Al Capone en su día, que no le pudieron involucrar en asesinatos y le involucraron por evasión fiscal. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de En Blanco y Negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.